En esta clase veremos cómo se implementa el método de mínimos cuadrados generalizados a un problema en Excel, y básicamente es el complemento de la clase 26 que vimos el día de hoy. Ya, básicamente lo que vamos a hacer es resolver el problema que resolvimos primero en Solver, pero ahora utilizando el método de mínimos cuadrados. Si recuerdan, el problema de mínimos cuadrados que queríamos resolver consistía en determinar la relación empírica que existe entre el caudal que pasa por una placa orificio y su diferencia de presiones asociada a este caudal. Y habíamos dicho que íbamos a utilizar una ecuación que era una ecuación polinomial que tenía dos parámetros, B1 que multiplicaba al delta P, más un B2 que multiplicaba al delta P al cuadrado. ¿Ya? Esto, sabemos, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, podemos transformarlo en una notación genérica asociada a un problema de mínimos cuadrados generalizados, que consiste básicamente en indicar que el Y predicho es igual a beta 1 por U1 más B2 por U2, donde U1 representaría el delta P y U2 representaría el delta P al cuadrado. De esta forma, entonces, tendríamos una representación genérica asociada al problema de mínimos cuadrados generalizada, y a partir de eso, lo que correspondería sería definir nuestra matriz de medidas. Esta matriz de medidas se denomina U y siempre se va a componer, para que les quede la idea, como podemos definirla asociada directamente a las columnas y a las filas. Recuerden que las columnas son como la de los edificios, mientras que las filas son lo opuesto. Eso quiere decir entonces que podríamos definir una matriz genérica de esta manera y que de ahora en adelante nos quede como la idea de cómo se hace siempre. Entonces, para cada columna, en cada una de las columnas debiésemos identificar primero qué multiplica a cada parámetro. En este caso estaría multiplicando entonces dos parámetros, por lo tanto tendríamos dos columnas, B1 y B2. ¿Ya? Y lo que multiplicaría a B1 sería el valor de U1, y lo que multiplicaría a B2 sería el valor de U2. Para cada una de las filas, entonces ahora tendríamos el valor de estas variables independientes en cada una de las corridas experimentales. Eso quiere decir que aquí tendríamos el primer dato tabulado, aquí estaría el segundo, hasta el dato décimo que corresponde a los 10 experimentos que se hicieron. Eso quiere decir entonces que tendríamos el U1 1, y acá estaría el U2 1, acá estaría en este caso sería el U1 2, acá estaría el U2 2, y así quedaríamos hasta el valor de U1 10, y acá estaría el valor de U2 10. Eso quiere decir entonces el valor del delta P al cuadrado en la corrida experimental 10, y el que está acá sería el valor del delta P en la corrida experimental 10. ¿Okay? Entonces, con esos elementos claros, que es como la primera parte para poder formar el problema de mínimos cuadrados generalizados, básicamente lo que podríamos hacer es pensar cómo sería el vector de variables beta, el cual lo podemos sacar de la parte de arriba de la matriz de medidas, y entonces esta matriz de medidas multiplicaría un vector de incógnitas B1 y B2. La multiplicación de estos términos, U por B, me daría el I predicho. ¿Ya? Y si observan, la multiplicación del I predicho ya estaría dado por, ¿se fijan? El producto que existiría entre estas dos en la matriz U y el vector B, o vector beta, vector de parámetros, sería básicamente el primer elemento multiplicaría el U11 por el B1 más el U21 por el B2. ¿Ya? Y eso básicamente entonces sería así, U11 por B1 más U21 por B2, y eso, si ustedes lo pueden identificar, o la expresión de arriba, sería equivalente al libre dicho en la corrida experimental 1. Y así entonces tendríamos la corrida experimental 2 y así la corrida experimental 10. ¿Ya? Serían los valores predichos en las distintas corridas experimentales. Entonces, de esta manera, podríamos definir entonces los elementos que debiésemos utilizar para resolver el problema de mínimos cuadrados. Si observan, tenemos la matriz U, y la matriz U para la resolución del problema de mínimos cuadrados requerimos definir la matriz U, que ya está definida, y el resto, el otro vector que tenemos que definir es el vector Y. El vector Y corresponde al Y medido, acá lo aparece, y correspondería entonces a el Y medido en las mismas posiciones en las cuales estamos prediciendo cada una de las corridas experimentales. Eso quiere decir que sería el Y medido en la primera corrida experimental y Y medido en la 10ª corrida experimental. O sea, básicamente sería como extraer la columna del del Y medido, que está tabulada generalmente de esta forma, como un vector columna. ¿Okay? Entonces, a partir de eso, podríamos definir nuestro vector U de esta manera, y noten ya que básicamente acá el vector U, a diferencia del vector, la matriz U, perdón, a diferencia de la matriz genérica, no tiene el término 1. ¿Por qué? Porque este modelo no tiene intercepto. Si tuviese intercepto, entonces aparecería aquello que multiplicaría a B0, a B1 y a B2, siendo el intercepto en todas las corridas experimentales multiplicados con 1. Puesto que no lo tiene, eliminamos esa columna.
Ahora, si identificamos, hacemos un análisis de dimensiones para entender cómo hay que implementar, y dimensiones me refiero a las dimensiones matriciales, de los elementos matriciales, identificaríamos que en este caso nuestra matriz U estaría compuesta por, recuerden que esto es básicamente para definirla, para hacer la multiplicación y definir el análisis, tendríamos que recordar que la notación es fila-columna. ¿Ya? En este caso la matriz U es una matriz que tiene M filas y NP, siendo NP el número de parámetros como columnas. ¿Ya? Y básicamente entonces el U traspuesto sería entonces, vamos a poner pertenece a los reales, NP por M, siendo M el número de corridas experimentales. O sea, básicamente lo que tendríamos sería, en este caso, en dimensiones sería NP por M, sería U traspuesto, multiplicado por M por NP. O sea, la multiplicación del U traspuesto por U sería un vector que tiene, una matriz cuadrada que tiene como dimensiones número de parámetros por número de parámetros. En este caso sería de 2 por 2, puesto que tenemos beta 1 y beta 2. Si tuviésemos un beta 0, sería de 3 por 3. ¿Ya? Al invertirlo queda con la misma dimensión, por lo tanto, eso es irrelevante. Luego estaríamos multiplicando por el U traspuesto tiene dimensiones de NP por M, por lo tanto, la multiplicación de esta matriz traspuesta por U inversa multiplicado por U traspuesto me quedaría entonces en dimensiones NP por M, y finalmente entonces tendríamos la multiplicación con el vector Y. El vector Y es un vector columna, ¿ya? Eso quiere decir entonces que tiene el número de filas M multiplicado por una columna, o sea, por una columna, lo que implicaría entonces que el vector beta tendría dimensiones de, así que sería en esa, y quedaría entonces de NP por 1. O sea, el vector beta sería un vector de 2 por 1, tal como identificamos acá. Teniendo eso claro, entonces, podemos identificar cuál sería el diagrama que debiésemos seguir para implementar esto en Excel. O sea, acá les muestro ideas de cómo se debiese hacer. Lo primero sería formar la matriz U. ¿Ya? En este caso sería una matriz de 10 filas y 2 columnas, de 10 por 2. Claro, de 10 por 2 porque sería la matriz U. Entonces lo que podemos hacer es, con esta U, el segundo paso que podríamos hacer sería obtener el U traspuesto. ¿Ya? Y para eso entonces vamos a ocupar la función transponer en Excel. Ya, aquí de todas maneras están las funciones que vamos a utilizar. Ya sería transponer la matriz U. Lo tercero que podríamos hacer sería multiplicar U por U traspuesta, perdón, en este caso sería U traspuesta por U, disculpen, sería entonces U traspuesta por U, y en ese caso vamos a usar la función mmult, que sería una multiplicación de matrices, donde el primer argumento sería el U traspuesto y el segundo sería U. El cuarto paso que podríamos hacer sería identificar ahora la inversa, o sea, el U traspuesto por U, inverso, y para eso entonces vamos a ocupar la función m inversa al argumento que antes definimos, de la U traspuesta por U, y el quinto argumento, en este caso, sería entonces hacer la multiplicación de U traspuesto por U a la menos 1, que sería una matriz que ya la obtuvimos, multiplicado por el U traspuesto, y para eso entonces tendríamos que ocupar la función mmult nuevamente, y finalmente, el sexto paso, podríamos entonces multiplicar en este caso, voy a borrar porque se me fue hasta abajo, entonces sería a todo este término, al U traspuesta por U a la menos 1, U traspuesta por I, multiplicaremos por I, y eso también lo vamos a hacer con la función mmult. Entonces básicamente con estos pasos debiésemos llegar a obtener el valor de beta, y vamos a comprobar que son similares al valor que obtuvimos en clase con el sol. Entonces, a continuación vamos a pasar a la pantalla del Excel, donde vamos a realizar el ejercicio. En su pantalla debiesen estar viendo ahora el Excel donde que vamos a utilizar para obtener los parámetros B1 y B2. Recuerden que básicamente lo que hicimos fue transformar un polinomio de grado 2 en un polinomio que depende de dos variables U1 y U2, siendo U2 el cuadrado de U1. Entonces lo que vamos a hacer es que acá, siguiendo el orden que acabamos de mostrarles, lo que vamos a hacer primero es que vamos a formar la matriz U. Entonces la matriz U va a tener en cada una de las columnas aquello que multiplica cada uno de los parámetros, y en cada fila el valor de aquello que multiplica los parámetros en cada uno de los experimentos que se realizaron. En este caso entonces la primera columna estaría formada por los valores de U directamente, que corresponde al delta P, que lo pondríamos hacia abajo. Y el beta 2 entonces estaría compuesto por el valor de U, en este caso elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Porque U2 habíamos dicho que multiplicaba B2 y U2 era el cuadrado del delta P.
Entonces aquí tenemos la matriz U formada. Le podemos poner algún color para que nos recuerde que toda esta matriz de ahora en adelante va a pertenecer a una sola estructura, ¿ya? Y es súper importante que tengan presente esto, puesto que las estructuras en Excel matriciales no se pueden borrar parcialmente, tenemos que borrarlo todo. Ya, vamos a ver a continuación a qué me refiero. Entonces, vamos a poner acá, vamos a utilizar lo primero que va es transponer. Ya, de acuerdo al diagrama de flujo de información que vamos a seguir, lo primero que vamos a hacer es transponer. Ahí está la función transponer. ¿Ya? Y la transposición sería de la matriz completa. Esta función admite solo un argumento porque vamos a transponer la matriz. Y ahí está entonces. Si observan, ahora cuando yo selecciono la U transpuesta, fíjense que se marca de inmediato todo el contorno donde están las matrices, porque básicamente esto ahora pasa a ser solamente una estructura. Si yo intento borrar un elemento, acá no me permite hacerlo. ¿Por qué? Porque básicamente esto es solamente una estructura. Para borrar toda una matriz o un vector obtenido a partir de una operación matricial, tengo que borrarla completa, ¿ya? Para que lo tengan presente. ¿Ya? A continuación, entonces, pasaríamos a la siguiente etapa. Entonces voy a marcarlo esto también con un color que me permite identificar que todo esto pertenece a una misma estructura. ¿Ya? Puedo ocupar siempre el mismo color, solamente es para tener una idea. ¿Ya? A continuación vamos a obtener la multiplicación de la traspuesta por U, y en este caso ocuparíamos la función mmul, ¿ya? Multiplicación de matrices, y el orden corresponde al mismo orden que aparece en la multiplicación, es decir, U traspuesta, lo voy a marcar acá. ¿Ya? Si observan, cuando marco toda la matriz, ahora ya no aparecen las filas, sino que aparece H16 gato, y básicamente ese H16 gato quiere decir que es el elemento matricial que parte en la celda H16. ¿Ya? Y el segundo argumento sería la matriz U, que la matriz U, bueno, no es un elemento matricial porque no lo definí como tal. ¿Ya? Y básicamente, si observan ahora aparece esta matriz U traspuesta por U, que como les había comentado, sus dimensiones son número de parámetros por número de parámetros, quiere decir 2. A continuación, entonces, aplicaríamos la inversa, entonces sería M inversa, ¿ya? La matriz inversa de la matriz que está en la posición H20, si se fijan dice H20, y para seleccionar toda la matriz tengo que seleccionarla completa, y ahora entonces aparece la almohadilla ahí, entonces lo ponemos, y aparece este término de la matriz inversa. Y esta matriz inversa se tendría que multiplicar ahora, por último, para obtener los parámetros, de acuerdo a esta función que está acá. Fíjense, hicimos la traspuesta, la multiplicamos, la invertimos, ya estamos en este paso, y ahora lo que había que hacer sería multiplicar por la traspuesta y por i. ¿Ya? Para multiplicar por la traspuesta y vamos a utilizar la función mmult anidada. O sea, vamos primero a multiplicar el término inverso por u traspuesta, y todo eso lo vamos a multiplicar luego por y. ¿Cómo se hace? Básicamente tendríamos que anidar la función. Eso quiere decir llamar a la función dentro de la misma función. Sería mmult. ¿Ya? Multiplicaríamos primero entonces la inversa con respecto a el término u traspuesta, que estaría acá, ¿ya? Y todo eso tendríamos ahora que multiplicarlo por el término y. Entonces, para eso tendríamos que definir que vamos a utilizar una función mmult por sobre la que acabo de mostrar, que va a multiplicar el resultado de esta primera multiplicación por el término, en este caso por y. Está acá. Entonces, de esa manera, lo que hago primero es, de acuerdo a la regla que uno siempre sigue de los paréntesis de adentro hacia afuera, primero multiplico el valor de la inversa U traspuesta por U inverso por el U traspuesto, y ese resultado luego lo multiplico por el Y, vector de Y medido, y entonces obtenemos estos valores que están acá, que serían los valores de los parámetros, ya que sería 1,69 y 1,79, los cuales, si observan, corresponden. Hay una pequeña diferencia, ya la diferencia tiene que ver con el redondeo que hace probablemente o con la precisión que tiene el solver, porque es un método de optimización numérica con respecto a beta, aunque básicamente al tercer decimal son iguales. Entonces, de esta manera podemos decir que el vector beta, que tiene una dimensión de 2 por 1, dos filas, una columna, la primera columna, entonces la primera fila, perdón, representa a aquello que estaba en la primera columna de U, y la segunda fila representa aquello que estaba multiplicando en la segunda columna de U. ¿Qué pasa si ustedes quieren hacer esto mismo, pero ahora con un intercepto, o sea que el modelo tenga un beta 0? Lo que tendríamos que hacer es repetir la misma idea, pero ahora agregando un beta 0, y entonces poner una columna que solamente tiene 1, puesto que en cada una de las corridas experimentales el intercepto se multiplica por un término beta 0.
El resto de los elementos aparecería de la misma manera. Se les invito ahora a que ustedes, para que pongan a prueba su comprensión de la implementación de esta idea en Excel, intenten obtener los parámetros de un modelo con un intercepto y de esa forma entonces compárenlo también con hacer esto mismo pero con el solver, que en este caso sería básicamente agregar un B0 acá, que también sería iterado por el solver y eso implicaría que el Y predicho también tendría que considerar ese término del intercepto. ¿Ya? Eso se los dejo para ustedes como un ejercicio personal. Yo les subo este archivo al aula, ya, y se los dejo en la descripción de este video, y con esto concluimos. Que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana. Adiós.